Bien, estamos en el tramo final de Argentina Digital Summit. Vamos a invitar al escenario a Marcelo Bertolami, director de ventas de la TAM de Intel, que va a darnos su keynote, Procesadores, el territorio de la inteligencia artificial. Bienvenido, Marcelo. ¿Se quieren levantar un poquito? Así se extienden. Después de tanto tiempo estar sentados, creo que vale la pena que levanten un poco el ánimo, porque lo que vamos a charlar ahora tal vez no es tan entretenido. Así que vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. A ver, primero y principal, hemos hablado mucho de AI como recién estaba hablando Qualcomm. Sobre la AI está en todos lados, esa es la realidad, ¿no? Y ¿qué es el AI? Toda esta explosión de la AI generativa, dónde está, dónde se corre, qué es lo que viene. Realmente lo que quería primero es hacer un setup de dónde estamos con la inteligencia artificial según lo que vemos nosotros y qué es lo que está pasando ahora con todo el ecosistema de tecnología. Hay un impacto muy grande desde el punto de vista de costos de memoria, con costos del almacenamiento, que nadie entiende muy bien por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar por ahí. Primero y principal, la IA generativa es, desde que apareció ChatGPT y todo lo demás, fue una explosión, pero la inteligencia artificial tiene 70 años. ¿Sí? Toda la inteligencia artificial tradicional que corre sobre las CPUs y que corre sobre los centros de datos es algo que todo el mundo ya lo venía haciendo, pero la IA generativa lo que metió es al humano a preguntar y a interactuar y generar nueva información en función de la historia. Lo que está viniendo ahora se llama Agentic AI, como estaba bien diciendo que existen agentes de distinto tipo. Bueno, el Agentic AI lo que está haciendo es pasar de un entorno donde antes tenías una CPU, ¿sí?, manejando 8 GPUs para hacer el entrenamiento de los modelos y todo lo demás, que era muy bueno, teníamos modelos de trillones de parámetros, todo bárbaro. Ahora el Agentic AI lo que hace es que para poder gestionar todos esos agentes, la relación CPU-GPU pasa a ser de vuelta casi 1 a 1. ¿Sí? Entonces, pasamos de 1 a 8 a 1 a 1. Eso significa un aumento en la demanda gigantesco de CPUs, un aumento gigantesco en la memoria, porque todos esos agentes tienen que intercambiar, ¿sí?, la información, pasársela uno al otro, hacer la orquestación. Todo eso es lo que está haciendo que esta demanda sobre las CPUs vaya a continuar por varios años, porque los hyperscalers, los grandes data centers, los que han invertido en GPUs, están ahora invirtiendo en adicionar esas CPUs y esa memoria. Entonces, primer gran takeaway, la CPU vuelve a tener un rol súper importante y sobre todo si pensamos que el próximo paso es el Physical AI, donde en el Physical AI lo que va a haber es robots y autos y demás que tienen que tener un contexto y la evaluación del contexto no lo hace la GPU, lo hacen las CPUs. ¿Sí? Entonces, esa relación todavía se va a aumentar aún más. Entonces, hay un gran cambio de tendencia desde hace 6 meses a 8 meses en lo que era un conocimiento de la industria sobre lo que era el AI. Eso es el data center. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en el data center y eso es lo que está impactando lo que ustedes ven hoy en el mercado de las PCs o en el mercado de los móviles, de por qué las memorias están volando por el aire, por qué los precios están totalmente fuera de foco. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, eso es primero, el data center, cuáles son las tendencias. Agentic AI es algo que va a seguir y que se va a seguir y que las grandes inversiones que se hicieron en GPUs
hoy se van a complementar con estas inversiones en CPUs y en memoria. ¿Sí? Ahora, hay otro pedazo, que es el de el Edge. Como bien lo decían, la inteligencia artificial está llegando al Edge en la parte de autónoma, digamos, en la parte de industria, en la parte de manufactura, en la parte de todos los procesos de computer vision y demás, ciudades inteligentes, todos los usos que ustedes quieran imaginarse. En ese contexto, obviamente, como bien decían, el entorno de energía y demás va hacia chips y procesadores que sean mucho más eficientes desde el punto de vista energético y que tengan capacidades de inteligencia artificial en el chip. Desde que la CPU que está en ese chip, que la NPU, que es la Neural Processing Unit, que está enfocada en la eficiencia energética, o que la GPU de ese chip tengan capacidad de procesamiento paralelo que permitan ese tipo de soluciones en el Edge, pero con un contexto de energía muy acotado. Y no hago más que repetir lo que decía mi colega anterior. Pero también tenemos la PC. La PC, desde hace 2 o 3 años, cambió y ahora se transforman en lo que se llaman AI PCs. ¿Sí? Y han escuchado mucho ruido. ¿Qué es un AI PC? Un AI PC básicamente es una PC que su CPU tiene una NPU, como mínimo, para que sea una AI PC, pero que nosotros vemos que es una plataforma. ¿Y a qué nos referimos con una plataforma? Que tiene la capacidad de hacer AI, tanto la CPU, como la NPU, como la GPU, o sea, la Graphic Processing Unit. Las tres en conjunto tienen que tener capacidad de AI. ¿Está? Eso es un poco diferente a algunos de nuestros partners o de nuestros competidores que solo se enfocan en la NPU. Nosotros creemos que la plataforma completa tiene que manejarlo y que el software que tiene por encima tiene que tener la capacidad de manejar y orquestar los 3 engines. ¿Por qué? Ejemplos muy claros. La CPU la voy a usar para hacer inteligencia artificial en el momento que yo quiero algo instantáneo o único. Por ejemplo, detectar un deepfake en un video, lo voy a hacer únicamente una vez, pero lo necesito rápido. ¿Sí? Entonces voy a usar la CPU para eso. Ahora, yo quiero hacer un proceso que es continuo, que realmente es continuo, pero que tiene que ser muy eficiente desde el punto de vista energético, que no me mate la batería de la laptop. Eso lo voy a hacer con la NPU. Por ejemplo, el fondo de pantalla, el aislado del micrófono, ¿sí? Digamos, el antivirus, ¿sí? El threat detection, todas esas cosas que están continuamente trabajando debajo, que generan un consumo de energía, un consumo de procesamiento sobre la CPU enorme. Yo lo puedo pasar a la NPU, yo no lo veo, pero en ese contexto aumenté muchísimo la capacidad de producción de mi CPU. Y si yo necesito mucho procesamiento paralelo, o si necesito hacer imágenes, o si necesito hacer video y inteligencia artificial sobre eso, voy a usar la GPU. ¿Está? Y si voy al extremo de querer hacer AI generativa, ¿sí? O agentes sobre la PC de una manera donde mis datos no tienen que ir a la nube, voy a usar toda la plataforma, todos los engines a la vez. Por eso es importante hablar de la plataforma, porque de esa manera yo utilizo los datos, no voy a la nube, tengo la seguridad y al final de cuentas estoy usando toda la capacidad de la máquina para hacer eso. En un contexto donde tengo máquinas que duran todo el día, la batería, ¿sí? En donde ya me olvido de esa necesidad de tener el cargador, lo puedo tener, pero finalmente no lo necesito, y eso es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado de Microsoft de hablar de Copilot Plus, ¿no? Copilot Plus, en el caso de Intel, nuestras Core Ultra, digamos
los equipos, los procesadores Core Ultra, sobre todo los Serie 3, son los más potentes del mercado, son los que hemos lanzado en enero. Y esos son Copilot Plus Ready. Pero tenemos también una serie que se llama Core. Y esa serie Core, Serie 3, son AI PCs, pero más adaptados a mercados emergentes tal vez. Pero con una plataforma que es AI PC. ¿Por qué? Porque tienen EPU, tienen la GPU y la CPU que trabajan en conjunto. ¿Sí? Entonces, hablando de procesadores para inteligencia artificial, como verán, cada vez más estamos viendo que por ejemplo, las PCs, tanto las de escritorio como las laptops, ya el 80% de las nuevas PCs están siendo AI PCs. Y se va a transformar en algo que es un estándar de la industria. ¿Por qué? Porque los fabricantes de software, al tener estas capacidades, van a adaptar su software para usar cada uno de esos engines. Y muchos de ellos van a usar, hay casi un 30% usa la CPU, un 30% la NPU, un 30% la GPU. Entonces, pensar que el parque tecnológico de las PC tradicionales sin NPU pueden vivir y convivir con un software que va a evolucionar a usar cada vez más estas acciones o estas capacidades de AI, va a hacer que esas PCs todavía sufran más desde el punto de vista de performance cuando tengan que correr esos softwares. Entonces, hay una necesidad de renovación tecnológica muy grande, específicamente acá en Argentina, aún más, por todos los años y años que hemos tenido de idas y venidas con respecto a lo que es el acceso a las últimas tecnologías y el atraso después de la pandemia, que yo creo que va a haber una gran renovación. El problema está que con los precios de memoria que existe hoy, van a tener que buscarse soluciones alternativas, a ver cuál es la mejor plataforma para la Argentina. ¿Sí? Volviendo a cerrar en el contexto general, digamos, de cómo vemos nosotros el tema de el AI, como verán, el AI está en todos lados. Está en el Edge, está en la PC, está en el data center, privados, en la cloud privada, y también está en el data center de los hyperscalers. La AI es híbrida y tiene que ser abierta. Tiene que ser un AI donde los códigos sean abiertos. Va a ser heterogénea. No es siempre la GPU la que hace AI. AI no es símbolo de GPU igual AI no es. Cada uno tiene que usar el engine que corresponde para el proceso que corresponde. ¿Sí? Y sobre todo, cuanto más llevemos la AI al borde, menos vamos a necesitar y depender de la conectividad. Entonces, muchas veces para tener una infraestructura que sea sólida para un país como la Argentina, hay que generar el contexto para que sí tengamos la infraestructura lo más cerca posible de nuestros negocios y de nuestras necesidades. ¿Sí? Generando, digamos, Argentina tiene espacio. Argentina tiene capacidad para generar energía verde. Y tenemos competidores como Brasil, como Chile, que tienen incentivos, que tienen realmente un foco en generar y atraer ese tipo de inversiones para que se generen los data centers acá, porque la AI es híbrida, el data center va a existir, se va a trabajar mucho en el data center, pero también se va a hacer mucho en la PC. Así que es toda una revolución tecnológica que va a venir y que no la va a parar nadie. El tema es cuán rápido la adoptamos y cuán rápido hacemos las cosas para que eso pase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vengo con tiempo? ¿Voy bien o estoy hablando demasiado? Ya se terminó. Bueno, un minuto para concluir y ya no los aburro más. Como verán, el tema de la AI lo que tiene es que evoluciona casi hora a hora, minuto a minuto.
Y es una aceleración exponencial, y hasta diría exponencial a la décima, por el hecho de que con el Agentic AI los agentes son máquinas hablando con máquinas, generando cantidades inmensas de información para resolver problemas reales. Esa realidad lo que hace es que esto se acelere y que muchas veces encontremos cambios que no habíamos percibido, como pasó hace 6 meses, y que ahora están cambiando todos los paradigmas, y la industria le cuesta adaptarse y muchas veces sufre estos cambios y le cuesta adaptarse y le cuesta generar más fábricas, más. Entonces, esto que estamos viendo de la memoria es un caso muy real, y en el lado de la PC y de los teléfonos celulares somos un daño colateral de lo que está pasando en otro lado, que son los centros de datos. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad.